El día empezó como cualquier otro, con ese olor a desinfectante que se pega en la ropa y no se va ni cuando uno llega a casa. La luz blanca del pasillo me cansaba los ojos y yo ya estaba cansada antes de sentarme en esa silla dura al lado de la cama. Las máquinas hacían ruidos cortos, constantes, como si respiraran por mí. Yo miraba los números sin entenderlos del todo, pero sabía cuándo algo no estaba bien. Me acomodé el suéter porque el aire estaba frío y pensé que debía haber traído otro, uno más grueso. Nadie me explicó nada esa mañana. Nadie me preguntó cómo estaba. Yo solo estaba ahí, conectada, quieta, escuchando pasos ajenos y voces bajas que no eran para mí. Él entró más tarde, con el celular en la mano sin mirarme primero. Se quedó parado, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo en ese cuarto. Yo quise decir algo, pero la garganta no me respondió y los tubos no ayudaban. Sentí vergüenza de mí misma, de ese sonido raro que hacía al intentar tragar saliva. Él miró las máquinas, torció la boca y soltó una risa corta, incómoda. Dijo que eso ya duraba demasiado, que así no se podía vivir. Hablaba rápido, como si tuviera prisa. Yo pensaba en cuando era chico y se enfermaba de noche, y no dormía si yo no me sentaba a su lado. La enfermera entró para revisar algo y él no bajó la voz. Señaló el monitor con el dedo y dijo, «Apágala», como si hablara de una televisión vieja. La palabra me cayó pesada en el pecho, más que cualquier dolor. Yo la escuché clara, sin eco, sin confusión. Después agregó, «Deja que se muera» y se rió. Una risa seca, sin nervios. La enfermera se quedó quieta un segundo, lo suficiente para que yo supiera que no lo había imaginado. Yo quise mover la mano, hacer un gesto, pero el cuerpo no me obedeció. Me quedé mirando el techo, contando las horas con el ruido de las máquinas, sabiendo que algo se había roto ahí, sin arreglo. Después de eso el tiempo se volvió espeso, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. La enfermera siguió con su rutina, ajustó algo, anotó en una hoja y salió sin mirarme a los ojos. El cuarto quedó en silencio, salvo por los pitidos constantes y el aire que entraba y salía con ayuda. Yo sentía el peso de cada tubo sobre el pecho y en la garganta, un peso que no dolía pero cansaba. Pensé en la cocina de casa, en la olla que había quedado sobre la hornilla apagada, en la ropa húmeda dentro de la lavadora. Pensé en cosas pequeñas porque pensar en otra cosa era imposible. El frío seguía igual, y nadie ofreció una manta. Me quedé mirando una mancha en la pared, tratando de recordar cuándo fue la última vez que alguien me habló con cuidado. Él salió del cuarto como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir. No volvió la cabeza ni una sola vez. Yo escuché sus pasos alejándose por el pasillo y sentí una mezcla rara de alivio y vergüenza. Alivio porque ya no estaba ahí. Vergüenza porque era mi hijo el que se iba así. Recordé otras veces, discusiones pequeñas en la mesa, silencios largos en la sala, comentarios que yo dejaba pasar para no armar problemas. Siempre pensé que era mejor callar, que se acomodaría solo. En ese momento entendí que no era algo nuevo, que solo había llegado más lejos. Quise llorar, pero ni eso salió. El cuerpo estaba ocupado sobreviviendo y no sobraba espacio para nada más. Pasaron horas sin que nadie dijera nada importante. Cambiaron turnos, entraron otras personas, todas con la misma cara cansada. Me limpiaron, me movieron un poco, hablaron entre ellas como si yo no estuviera ahí. Yo escuchaba todo. Cada palabra se me quedaba grabada porque no podía distraerme. Pensaba en esa risa, en la palabra apágala, repetida una y otra vez en la cabeza. No sonaba como un enojo, sonaba como una decisión fácil. Cuando cerré los ojos un momento, sentí miedo de no volver hasta abrirlos, no por morir, sino por dejar todo así, sin decir nada. Abrí los ojos de nuevo y seguí contando los ruidos, esperando que alguien volviera a llamarme por algo que, cuando volvió el ruido del carrito metálico por el pasillo, ya no sabía si era de día o de noche. La luz nunca se apagaba del todo, y eso cansaba más que la enfermedad. Una enfermera distinta me habló despacio, como si yo fuera sorda y no estuviera atrapada dentro del cuerpo. Me preguntó algo que no pude contestar y anotó igual. Sentí el roce frío de sus manos y el olor a jabón fuerte que me recordó al baño de casa cuando fregaba el piso.
Pensé que nadie iba a barrer ese día, que el polvo se iba a juntar en las esquinas. Pensé también en el refrigerador vacío y en la cuenta de la luz que no había pagado. Todo eso seguía existiendo mientras yo estaba ahí, inmóvil, escuchando cómo las máquinas decidían por mí cada respiración. Nadie preguntó si tenía miedo. Nadie preguntó si quería seguir. Solo seguían, como si el tiempo fuera de ellos. Más tarde escuché voces conocidas afuera del cuarto. No entraron. Hablaban bajo, pero no tanto. Decían que esto ya se había alargado demasiado, que costaba dinero, que no tenía sentido. Reconocí su tono aunque no lo viera. Siempre hablaba así cuando algo le estorbaba. Yo quise pensar en otra cosa, en cualquier cosa, pero las palabras se colaban igual. Me acordé de cuando me pidió ayuda por última vez, y yo dejé todo para ir. De cómo aprendí a no pedir nada, a no molestar. Sentí una presión en el pecho que no venía de los tubos. No era dolor, era algo más pesado. Pensé que si pudiera hablar, le diría que no tenía que quedarse, que se fuera tranquilo. Pensé también que eso sería otra forma de desaparecerme sola. Me quedé callada, mirando la puerta cerrada, esperando que no entrara otra vez con esa risa. Cuando el reloj de la pared marcó una hora que no reconocí, entendí que ya había pasado mucho tiempo desde que alguien me miró de verdad. El cuerpo estaba agotado, pero la cabeza seguía despierta. Cada sonido se volvía grande, cada paso parecía acercarse, y luego no era nada. Me pregunté cuántas veces más iba a escuchar esa frase en mi cabeza, cuántas veces iba a repetir apágala sin que nadie la borrara. No sentí rabia, sentí una tristeza seca, de esas que no hacen ruido. Pensé que, si salía de ahí, nada iba a ser igual. No por la enfermedad, sino por haber escuchado eso y seguir respirando después. Cerré los ojos un momento y dejé que el cansancio me sostuviera. El peso seguía ahí, entero, sin moverse, esperando conmigo. Alguien abrió la ventana apenas un poco y el ruido de la calle entró mezclado con el olor del hospital. Escuché un camión frenar, un vendedor gritar algo lejos, una sirena que pasó sin quedarse. Pensé que la ciudad seguía igual aunque yo no pudiera moverme. Una enfermera acomodó los tubos con cuidado mecánico y me explicó algo que no recuerdo, porque en ese momento estaba ocupada tratando de no ahogarme con mis propios pensamientos. Sentí la boca seca y el sabor amargo de los medicamentos. Me limpiaron los labios y dijeron que ya faltaba menos, pero no supe menos qué. El cuerpo tembló un poco y nadie comentó nada. Yo miraba el techo, contando las grietas finas que se abrían como líneas viejas. Pensé en las veces que limpié esa misma grieta en casa con un trapo húmedo, como si pudiera borrar lo que ya estaba ahí. Me quedé así, escuchando mi respiración prestada, tratando de no pensar en la palabra que había quedado flotando en el cuarto como una orden que nadie desobedecía. En algún momento volvió, no sé cuánto después, se paró del otro lado de la cama y suspiró fuerte, como cansado de esperar. Dijo que tenía cosas que hacer, que no podía estar ahí todo el día. Habló con la enfermera como si yo no existiera. Preguntó cuánto faltaba, si valía la pena seguir. Yo sentí calor en la cara, una vergüenza lenta, como si me hubieran descubierto pidiendo algo que no me correspondía. Pensé en todas las veces que yo esperé sentada en una silla igual de dura, en noches largas, en pasillos parecidos. Pensé en cómo uno aprende a aguantar sin pedir explicaciones. Él no me miró. Se fue de nuevo con el celular en la mano. La puerta se cerró y el silencio volvió a acomodarse. Yo me quedé con esa sensación de haber estorbado, incluso ahí, ocupando un espacio que alguien más quería liberar. Después de eso el cansancio se volvió más profundo, pero no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la risa volvía, clara, corta, exacta. No era un recuerdo borroso, era un sonido presente. Me pregunté si alguien más lo había escuchado igual que yo, si la enfermera lo recordaría al final del turno o si se perdería entre otros cuartos. Sentí una mano apoyarse en el brazo para tomarme el pulso y quise agarrarla, pero no pude. El cuerpo seguía sin responder. Pensé que, si sobrevivía, iba a cargar con ese momento como se cargan las bolsas pesadas del mercado, sin opción de dejarlas en el suelo. El tiempo siguió pasando sin forma.
Yo seguí respirando con ayuda, contando ruidos, esperando nada. Todo lo demás ya había quedado dicho, aunque nadie lo hubiera escrito. Al amanecer, entró una luz distinta por la rendija de la ventana, una luz sucia, mezclada con smog y polvo, que me hizo saber que la noche había pasado sin que yo me diera cuenta. El cuerpo estaba más pesado, como si hubiera pasado horas cargando algo invisible. Una enfermera joven me acomodó la almohada y habló de trámites, de papeles que había que firmar más tarde. Dijo «familia» varias veces, como si esa palabra explicara todo. Yo pensaba en la cocina de la casa, en el café que solía hervir a esa hora, en el sonido conocido de la cuchara contra la taza. Pensaba en cómo el día seguía teniendo horarios aunque yo no pudiera cumplirlos. El ruido de las máquinas seguía igual, constante, y eso me tranquilizaba más que cualquier palabra. Nadie mencionó lo que había pasado la noche anterior. Todo parecía seguir una normalidad ajena, como si ese grito no hubiera existido, como si no se hubiera quedado pegado a mí. Más tarde trajeron un desayuno que no pude tocar. El olor del pan caliente me dio náuseas y también una tristeza rara. La bandeja quedó ahí, intacta, hasta que alguien la retiró sin decir nada. Yo miraba cómo levantaban las cosas con cuidado para no chocar los tubos, como si el orden fuera más importante que la persona conectada a ellos. Pensé en cuántas veces cociné para él, en platos simples, repetidos, en comidas hechas rápido para que no llegara tarde a nada. Pensé en cómo una aprende a servir sin esperar respuesta. El cuerpo seguía sin doler, pero el cansancio ya no tenía lugar donde apoyarse. Cuando alguien mencionó mi nombre para llamarme, sentí alivio, aunque no supe quién era. Al menos por un segundo no fui solo una cama ocupada. Con el paso de las horas empecé a entender que algo había cambiado, aunque todo se viera igual. No era el hospital, ni los tubos, ni la enfermedad. Era esa certeza nueva instalada sin pedir permiso. Ya no esperaba que entrara y se sentara. Ya no esperaba una palabra distinta. Esperar había dejado de tener sentido. Me quedé observando el techo, las luces que zumbaban suave, el reflejo blanco en las paredes. Sentí una calma extraña, no buena, no mala, solo firme. Pensé que sobrevivir a eso también iba a tener un precio, uno que nadie iba a pagar conmigo. El ruido de la calle volvió a colarse por la ventana y me aferré a él, como si fuera la prueba de que todavía estaba acá, respirando, escuchando, sosteniendo algo que no sabía cómo soltar. A media mañana cambiaron otra vez las personas del turno y tuve que acostumbrarme a voces nuevas, a manos que no conocía. Me movieron con cuidado, pero sin preguntarme nada. Escuché que hablaban de resultados, de tiempos, de camas ocupadas. Todo sonaba práctico, ordenado. Yo seguía ahí, con la garganta seca y el cuerpo tenso, sintiendo cada minuto pasar como si fuera más largo que el anterior. Pensé en el transporte que tomaba todos los días para ir a trabajar, en el ruido del motor viejo, en la gente apretada, en cómo una se acostumbra a no quejarse. Pensé que ese cansancio era el mismo, solo que ahora estaba quieta y no podía bajarme cuando quisiera. Nadie mencionó visitas. Nadie preguntó si esperaba a alguien. El día avanzaba sin mirarme. En algún momento escuché su nombre dicho por otra persona en el pasillo y sentí el cuerpo ponerse rígido sin que yo pudiera evitarlo. No entró. Siguió de largo. Me quedé esperando el sonido de la puerta que no llegó. Sentí algo parecido a un alivio y al mismo tiempo una confirmación dura. Pensé en cómo uno aprende a medir el cariño por ausencias, no por gestos. Recordé discusiones viejas, silencios largos después de palabras mal dichas, cenas donde nadie levantaba la mirada. Todo eso parecía pequeño antes, pero ahora se acomodaba distinto. El pecho seguía subiendo y bajando con ayuda. Yo seguía contando respiraciones, como si ese fuera mi único trabajo. Afuera alguien reía, y la risa me atravesó sin tocarme. Cuando cayó la tarde, el cansancio se volvió más profundo y más lento. Me limpiaron otra vez, me acomodaron, revisaron los tubos con la misma seriedad de siempre. El cielo se puso oscuro detrás de la ventana y las luces de la calle empezaron a prenderse una por una. Pensé en la hora en que solía volver a casa,
en la bolsa del mercado marcándome la mano, en la puerta que se abría con un ruido conocido. Pensé en cómo todo eso seguía existiendo sin mí. La palabra que me había gritado volvió a aparecer, no como un golpe, sino como algo fijo. Ya no dolía igual, era más pesada. Me quedé mirando el reflejo de una luz en el vidrio, sosteniendo esa quietud nueva, sabiendo que el día se iba a terminar y yo iba a seguir ahí, despierta. La noche volvió a instalarse despacio, sin aviso, como si nunca se hubiera ido del todo. Las luces del pasillo seguían encendidas y el ruido lejano de un televisor se mezclaba con los pitidos constantes de las máquinas. El cuerpo estaba agotado de una forma que no conocía. No era solo cansancio físico, era una fatiga que se me había metido en los huesos. Sentía la espalda rígida, las piernas pesadas, los brazos como si no fueran míos. Cada tanto alguien entraba, revisaba algo, anotaba, salía. Nadie se quedaba más de lo necesario. Pensé en la cama de casa, en la sábana un poco gastada, en la forma en que me acomodaba antes de dormir. Pensé en cómo una aprende a descansar incluso en lugares incómodos cuando no hay opción. Cerré los ojos un momento y el silencio se llenó de recuerdos que no pedí. No eran escenas grandes, eran detalles. Una frase dicha al pasar, una mirada evitada, una puerta cerrada sin explicación. Todo eso estaba ahora junto a mí, ocupando el mismo espacio que los tubos y los cables. Escuché pasos conocidos acercarse y sentí el cuerpo tensarse otra vez, como si aún tuviera reflejos. Entró sin saludar, miró el reloj de la pared antes que a mí y suspiró. Dijo que los médicos no daban respuestas claras, que así no se podía seguir, que esto era una espera inútil. Hablaba en voz alta, sin cuidado, como si el cuarto estuviera vacío. Yo lo escuchaba todo, cada palabra, cada pausa. Pensé en cómo aprendió a hablar así, con esa seguridad fría. Pensé también en todas las veces que yo bajé la voz para no incomodar a nadie. La enfermera volvió a entrar y él repitió que ya era hora de apagar eso, señalando las máquinas con la cabeza. No gritó esta vez, lo dijo como quien comenta el clima. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y algo parecido al cansancio extremo. Quise cerrar los ojos y desaparecer un rato, pero me quedé mirando fijo, respirando con ayuda, sosteniendo ese momento sin que nadie lo notara. Cuando se fue, el cuarto quedó más grande, más vacío. La enfermera tardó en volver y yo me quedé sola con el ruido regular de las máquinas y el eco de sus palabras. Pensé en todo lo que no dije a lo largo de los años, en cada vez que elegí callar para que la convivencia fuera más fácil. Pensé en cómo ese silencio se había acumulado hasta llegar ahí, a esa cama, a ese pedido dicho sin vergüenza. No sentí rabia, sentí algo más frío, más definitivo, una certeza tranquila y pesada. Me di cuenta de que pasara lo que pasara con mi cuerpo, algo ya había cambiado para siempre. El vínculo no iba a volver a ser el mismo, aunque yo saliera caminando de ese hospital. Me quedé despierta, contando respiraciones, escuchando la noche avanzar afuera, aceptando esa verdad sin hacer ruido. A la madrugada el cuerpo empezó a doler de verdad, no como antes. Era un dolor lento, extendido, que no se podía señalar con un dedo. Me despertaban para tomarme la presión, para cambiar una bolsa, para ajustar algo que pitaba distinto. Cada vez que abría los ojos tardaba en entender dónde estaba. El techo era siempre el mismo, pero yo no. Pensé en cuántas noches pasé despierta cuidando a otros, escuchando respiraciones ajenas para asegurarme de que todo seguía bien. Pensé que ahora era yo la que respiraba con ayuda, y nadie parecía notar el esfuerzo. Afuera el hospital seguía funcionando como una máquina grande y cansada. Yo estaba adentro, sosteniéndome en cosas mínimas, como el sonido regular que me decía que todavía seguía acá. Cuando amaneció otra vez, alguien mencionó decisiones. No me hablaron a mí, hablaron cerca. Dijeron palabras técnicas que no entendí del todo, pero el tono era claro. Yo escuchaba como si estuviera detrás de una pared fina. Pensé en cómo las decisiones importantes siempre se toman así, sin ruido, sin pedir permiso. Pensé en la palabra que él había usado, en lo fácil que le había salido.
Me pregunté si para él yo ya era solo eso, un aparato encendido que molestaba. Sentí una tristeza pesada, pero sin lágrimas. El cuerpo no tenía energía para eso. Me limité a escuchar, a seguir respirando, a no moverme. Nadie me preguntó qué quería. Nadie parecía necesitarlo. Pasaron más horas y el día volvió a llenarse de ruidos comunes. Camillas que iban y venían, teléfonos que sonaban, pasos apurados. Yo seguía ahí, fija, mirando siempre el mismo punto. En algún momento entró una enfermera mayor. Me habló con un tono distinto, más bajo. Me acomodó el cabello sin decir nada y se quedó un segundo más de lo necesario. Ese gesto pequeño me pesó más que cualquier palabra. Pensé que a veces eso es todo lo que queda, alguien que se queda un segundo más. Cuando salió, el cuarto volvió a su ritmo normal. Yo me quedé sosteniendo ese instante breve, sabiendo que no alcanzaba para borrar nada, pero que tampoco era poca cosa. La tarde avanzó con una lentitud espesa, como si el reloj se hubiera cansado antes que yo. El cuerpo seguía respondiendo a medias, obedeciendo a las máquinas más que a mi voluntad. Sentía sed, una sed antigua, pero solo podía mojarme los labios cuando alguien se acordaba. Afuera el cielo se volvió gris y después naranja, y nadie comentó nada. Pensé en las veces que miré el cielo desde la ventana de la cocina, mientras esperaba que el arroz se secara, en cómo una aprende a medir el tiempo con tareas pequeñas. Ahora el tiempo no tenía tareas, solo pasaba. Escuché pasos detenerse frente a la puerta y seguir de largo. Cada vez que eso pasaba, el cuerpo se preparaba igual, como si aún esperara algo distinto. Me quedé quieta, aceptando que esa espera ya no llevaba a ningún lado. En un momento entraron dos personas que no había visto antes y hablaron entre ellas con una calma que me incomodó. Dijeron que había que avisar a la familia, que era mejor estar preparados. No miraron la cama mientras lo decían. Yo escuchaba cada palabra, pero no podía reaccionar. Pensé en a quién iban a llamar primero, en quién iba a contestar. Pensé en si él iba a llegar, con la misma cara cansada, con el mismo tono impaciente. No sentí miedo. Sentí una especie de distancia, como si ya estuviera un poco afuera. El cuerpo seguía ahí, pero algo adentro se había corrido de lugar. Me di cuenta de que ya no esperaba comprensión ni cuidado. Esperar eso se había vuelto inútil. Me quedé respirando con ayuda, sosteniendo esa idea sin moverme. Cuando volvió el silencio, me quedé escuchando el zumbido constante que ya conocía de memoria. Cada ruido tenía su lugar, su ritmo. Pensé en cómo uno se acostumbra a casi todo cuando no hay opción. Pensé también en cómo algunas palabras no se olvidan nunca, aunque pasen los días. La frase seguía ahí, quieta, sin perder fuerza. No hacía falta repetirla. Me pregunté cuánto de mí iba a salir de ese cuarto si llegaba a hacerlo. No era una pregunta grande. Era práctica, como tantas otras. Cerré los ojos un momento y dejé que el cansancio me envolviera sin pelear. El cuerpo seguía haciendo lo suyo. Yo seguía ahí, sin ruido, sosteniendo lo que quedaba. La noche cayó otra vez sin transición, y el hospital se volvió un lugar más cerrado, más pesado. Las voces bajaron de volumen, los pasos se hicieron más lentos, pero el ruido de las máquinas siguió igual, firme, como si no conociera horarios. El cuerpo ya no reaccionaba igual a los cambios. Cada movimiento ajeno me dejaba cansada por dentro. Sentía la piel tirante, los músculos rígidos y una presión constante en el pecho que no terminaba de doler. Pensé en la rutina de apagar las luces en casa, en revisar puertas y ventanas antes de dormir, en ese gesto automático que da una sensación breve de seguridad. Aquí no había nada que apagar. Todo quedaba encendido porque alguien más lo decidía. Me quedé mirando el reflejo de una luz en el metal de la cama, dejándome llevar por ese cansancio que no preguntaba. Escuché una discusión baja en el pasillo, palabras cortadas, un tono impaciente que reconocí enseguida. No entró, pero su presencia se sentía igual, como un peso que se instala sin tocar. Decía que esto no tenía sentido, que nadie pensaba en él, que había cosas más urgentes. Alguien le respondió algo que no alcancé a entender,
Yo seguía escuchando, sin poder cerrar esa puerta. Pensé en todas las veces que yo escuché sin intervenir, en discusiones ajenas que sentía que no me correspondían. Ahora era yo el tema, y tampoco me correspondía hablar. Sentí una tristeza seca, sin forma. No era nueva, solo estaba más clara. Me quedé respirando con ayuda, sosteniendo ese momento hasta que las voces se alejaron. Después, quedó un silencio largo, casi amable. Una enfermera entró para revisar algo y se movió con cuidado, como si no quisiera despertarme aunque yo estuviera despierta. Me acomodó la sábana, dejó un vaso cerca que no podía usar y se fue sin decir nada. Pensé en lo extraño que era agradecer gestos tan pequeños. Pensé en cómo, en otros tiempos, eso no hubiera sido suficiente. Ahora lo era. Cerré los ojos un instante y dejé que la respiración siguiera su ritmo prestado. Afuera, la noche avanzaba. Yo seguía ahí, sin hacer ruido, aceptando ese lugar que no había elegido, pero que ocupaba igual. La madrugada se hizo más larga que las anteriores, como si el hospital hubiera decidido no terminar nunca esa noche. El cuerpo estaba pesado de una manera distinta, no solo cansado, sino lento, como si cada cosa tomara más tiempo en llegar a donde tenía que llegar. Sentía el pulso en las sienes, un latido persistente que me recordaba que seguía ahí, aunque todo alrededor pareciera funcionar sin mí. Escuché el sonido de un ascensor subiendo y bajando, pasos arrastrados, una tos lejana que se repetía. Pensé en las madrugadas en casa, cuando el silencio era otro, cuando podía levantarme a tomar agua sin ayuda, cuando el piso frío bajo los pies me devolvía algo de realidad. Aquí la realidad era este cuarto, este ruido constante, esta espera sin forma. Me quedé despierta, mirando la sombra que hacía el marco de la puerta en la pared, dejando que el tiempo pasara por encima sin pedir permiso. En algún momento entró un médico y habló con alguien afuera, con una voz baja, pero firme. No usó mi nombre, no hizo falta. Dijo que la situación era delicada, que había que considerar opciones. La palabra opciones quedó flotando, sin aclararse. Pensé en cuántas veces esa palabra se usa para hablar de cosas simples, como elegir una comida o un camino. Aquí sonaba distinta, más pesada. Pensé en si él estaría escuchando también, en cómo iba a interpretar eso. Sentí un cansancio hondo, no de cuerpo, sino de tener que existir para otros como un problema que resolver. El médico se fue y la puerta quedó apenas entreabierta. Yo seguí respirando con ayuda, escuchando cómo la noche seguía avanzando, preguntándome en silencio cuánto más iba a durar esa forma de estar. Cuando volvió a entrar una enfermera para cambiar algo, noté que evitaba mirarme directo. Sus manos eran firmes, rápidas, como si quisiera terminar pronto. Me habló de forma correcta, sin emoción, como se habla cuando ya se ha dicho demasiado en otros cuartos. Pensé en cómo una aprende a reconocer esas diferencias, incluso en silencio. El cuerpo reaccionó con un temblor leve y ella lo anotó sin comentario. Me sentí reducida a datos, a números escritos en una hoja. Pensé en todo lo que no cabe en una hoja, en todo lo que no se mide. La palabra que me habían dicho seguía ahí, intacta, sin desgastarse. No necesitaba repetirse. Me quedé quieta, aceptando esa convivencia forzada entre lo que el papel decía y lo que yo seguía sintiendo, sin saber cómo separarlo. Cuando empezó a clarear, sentí una especie de alivio que no venía de ninguna mejora. Era solo el cambio de luz, la confirmación de que el tiempo seguía pasando aunque yo estuviera quieta. El cuerpo dolía en partes que antes no dolía, y el cansancio ya no se iba ni con cerrar los ojos. Escuché a alguien comentar que el turno estaba pesado, que había demasiados pacientes. Pensé que yo era una más en esa lista, una carga más en un día largo. Afuera, los primeros ruidos de la mañana se mezclaban con el hospital, motores encendiendo, voces apuradas, puertas que se abrían y cerraban. Pensé en la mañana en casa, en el olor del pan tostado, en el ruido del agua hirviendo. Todo eso parecía de otra vida. Me quedé mirando cómo la luz avanzaba por la pared, lenta, como si tampoco tuviera apuro. Más tarde entró una trabajadora social con una carpeta en la mano y habló de papeles, de autorizaciones,
de responsabilidades. Usaba palabras cuidadas, como si así pudiera suavizar lo que decía. Miraba más la carpeta que a mí. Mencionó a mi hijo como punto de referencia, como si todo pasara por él. Sentí una incomodidad profunda, algo parecido a ser desplazada de mi propia vida. Pensé en cómo, durante años, yo resolví trámites, firmas, decisiones sin pedir ayuda. Ahora todo eso se decidía sin mí, con una facilidad que dolía más que la enfermedad. La mujer se fue dejando la carpeta apoyada un segundo sobre la cama y luego la retiró rápido, como si se hubiera equivocado. Yo me quedé con esa sensación de haber quedado al margen, incluso de mí misma. El día siguió avanzando con una normalidad que me resultaba ajena. Entraban y salían personas, se decían cosas prácticas, se resolvían asuntos. Yo estaba ahí, presente y ausente a la vez. El cuerpo seguía respirando con ayuda y eso parecía suficiente para todos. Pensé en cómo una aprende a ser suficiente para los demás y a no pedir nada más. La palabra que me habían dicho ya no me sorprendía cuando aparecía en la cabeza. Estaba instalada, como un mueble viejo que nadie se anima a mover. Me quedé observando el vaivén de sombras en la pared, sosteniendo esa quietud nueva, aceptando que algo en mí ya no iba a volver a acomodarse como antes. La tarde volvió a caer con un cansancio distinto, más pesado, como si el día entero se hubiera apoyado sobre mi pecho. El cuerpo respondía tarde a todo, incluso al dolor. Escuché que alguien decía que había que esperar un poco más, siempre un poco más, como si el tiempo fuera algo elástico que se estira sin romperse. Pensé en cuántas veces esperé así en la vida, sentada, callada, convencida de que la paciencia arreglaba las cosas. Aquí la paciencia no arreglaba nada, solo llenaba las horas. La luz de la ventana se fue apagando de a poco y nadie comentó el cambio. Me quedé mirando el borde de la cama, el metal frío, los tornillos visibles, detalles que antes no habría notado. Todo se volvía cercano porque no había a dónde ir. Respiraba con ayuda, contando, dejando que cada número ocupara el lugar de cualquier pensamiento que pudiera doler más. En algún momento lo escuché hablar otra vez, más lejos, con alguien que no identifiqué. No decía mi nombre. Hablaba de tiempos, de costos, de decisiones que había que tomar con la cabeza fría. Reconocí ese tono porque lo había usado conmigo antes, en discusiones que terminaban siempre igual. Pensé en cómo una aprende a ceder para que el otro no se vaya, y en cómo ese aprendizaje termina cobrando su precio. Sentí una presión en el estómago que no venía de la enfermedad. No era miedo, era una especie de certeza amarga. Me di cuenta de que, incluso si nadie apagara nada, algo ya se había apagado igual. El cuarto seguía igual, las máquinas seguían igual, pero la idea de volver a ocupar mi lugar anterior se volvió imposible. Me quedé escuchando hasta que su voz se perdió entre otras, sosteniendo esa verdad sin mover un músculo. Cuando el silencio volvió, fue más largo que otras veces. Una enfermera entró para ajustar algo y se tomó el tiempo de explicarme lo que hacía, aunque sabía que yo no podía responder. Ese gesto lento me atravesó más que cualquier palabra. Pensé en lo raro que se vuelve a agradecer cuando todo está reducido a eso. El cuerpo seguía ahí, cansado, sostenido por cosas ajenas. La palabra que me habían gritado ya no aparecía como un golpe, sino como un peso constante, instalado. No hacía falta repetirla para que estuviera presente. Me quedé mirando el reflejo tenue de la luz en el vidrio, respirando con ayuda, aceptando que esa escena iba a quedarse conmigo mucho después de que este cuarto dejara de existir. La noche se cerró otra vez y el hospital pareció encogerse. El aire se volvió más frío y nadie ajustó la temperatura. Sentía la piel sensible, como si cualquier roce dejara marca. Me despertaban para revisar números, para cambiar bolsas, para anotar cosas que yo no veía. Cada interrupción me dejaba más cansada que la anterior. Pensé en cómo una aprende a dormir en pedazos, a juntar minutos sueltos como si alcanzaran. Escuché una camilla pasar rápido, un llanto breve que se cortó de golpe, una puerta que se cerró con fuerza. Todo seguía ocurriendo alrededor y yo seguía ahí, inmóvil, con la respiración prestada marcando el ritmo. Pensé que,
Incluso si salía viva de ese cuarto, esa forma de esperar se me iba a quedar en el cuerpo. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me cubriera sin discutir. Más tarde entraron 2 personas y hablaron de mí como si yo fuera un objeto frágil que no convenía mover demasiado. Dijeron que había que tener cuidado, que cualquier cambio podía ser definitivo. Usaron un tono neutro, profesional, sin emoción. Pensé en cómo las palabras cambian de peso según quien las diga. Recordé la risa, la frase dicha sin esfuerzo, y sentí una diferencia clara. Una cosa era la preocupación ajena, otra, el desprecio dicho en voz alta. El cuerpo reaccionó con un temblor leve y nadie comentó nada. Me sentí expuesta, abierta, como si todo lo importante ya estuviera a la vista. Pensé en lo poco que hacía falta para borrar años de convivencia. Me quedé escuchando hasta que salieron, sosteniendo esa idea sin moverme. Cuando volvió el silencio, fue distinto, más espeso. No era solo ausencia de ruido, era una calma pesada que no prometía descanso. La palabra seguía ahí, instalada, sin necesidad de repetirse. Me di cuenta de que ya no esperaba disculpas ni explicaciones. Eso también se había ido. El cuerpo seguía funcionando con ayuda, y eso parecía suficiente para todos. Afuera la noche avanzaba, y yo la sentía pasar por el cambio de sonidos, por el cansancio que no se iba. Pensé en cómo algunas decisiones no se toman, simplemente ocurren, y una tiene que vivir con eso. Me quedé quieta, respirando, dejando que el tiempo hiciera lo suyo, sabiendo que algo en mí ya había cruzado un límite sin vuelta. La madrugada avanzó con una lentitud que parecía intencional, como si el hospital quisiera probar hasta dónde podía estirarse el cansancio. El cuerpo ya no distinguía bien entre dormir y estar despierta. Todo era una misma cosa espesa. Me despertaban para revisar cifras, para cambiar una bolsa, para ajustar un tubo que hacía un ruido distinto. Cada vez tardaba más en volver a acomodarme por dentro. Sentía la garganta áspera y la lengua pesada, como si hubiera pasado horas hablando, aunque no había dicho una sola palabra. Pensé en las madrugadas de mi casa, cuando me levantaba antes que todos para preparar algo caliente, para dejar todo listo. Pensé en cómo el silencio de entonces era elegido, y este no. Aquí el silencio era impuesto, lleno de sonidos ajenos. Escuché pasos que se detenían frente a la puerta y seguían de largo. Cada vez el cuerpo reaccionaba menos. La espera ya no tenía forma de esperanza. Era solo espera. Me quedé mirando el mismo punto en la pared, dejando que las horas pasaran por encima sin resistencia. En algún momento entró una enfermera y me habló de forma más cercana, aunque no dijo nada importante. Comentó el frío, dijo que la noche estaba pesada para todos. Ese para todos me sonó raro. Yo estaba ahí, conectada, y aún así parecía ser parte de un mismo cansancio general. Pensé en cuántas veces mezclé mi agotamiento con el de otros para no darle demasiada importancia. Ella acomodó la sábana, revisó una marca en mi brazo y se quedó un segundo más. Ese segundo fue largo. Pensé que, si pudiera hablar, no sabría qué decir. No había reclamo posible. La palabra que me habían dicho ya no necesitaba aparecer para estar presente. Estaba en cada gesto, en cada decisión tomada sin mí. La enfermera salió y el cuarto volvió a cerrarse. Sentí una calma rara, no buena, no mala, solo firme, como si ya hubiera entendido algo que no se puede desentender. Cuando volvió a amanecer, la luz entró pálida, sin fuerza, y el hospital empezó otro día igual al anterior. Escuché comentarios sobre turnos, sobre cansancio, sobre cosas pendientes. Nadie mencionó nada distinto. Pensé en cómo la vida sigue incluso cuando algo se rompe de manera definitiva. El cuerpo dolía en lugares nuevos y ya no tenía energía para registrar cada sensación. Todo se volvió más general, más lejano. Me di cuenta de que ya no esperaba que entrara, ni que dijera algo diferente. Esa expectativa se había gastado. Me quedé respirando con ayuda, mirando cómo la luz avanzaba por la pared, lenta, constante. Pensé que sobrevivir a esto no iba a ser solo salir del hospital, iba a ser cargar con esa frase, con esa risa, con ese pedido dicho sin pudor. El día siguió, y yo seguía ahí,
sosteniendo ese peso sin hacerlo visible. La tarde se volvió espesa otra vez y el hospital pareció acomodarse en un ritmo que ya me resultaba conocido. El cuerpo seguía ahí, funcionando con ayuda, pero cada sensación llegaba tarde, como si hubiera una distancia nueva entre lo que pasaba y lo que yo sentía. Me hablaron de análisis, de observar, de esperar, siempre esperar. Pensé en cuántas veces esperé de pie, sentada, en silencio, convencida de que la espera era una forma de cuidado. Aquí, la espera era solo tiempo acumulado. Escuché una radio encendida en algún lugar del pasillo, una canción vieja que no reconocí del todo, pero que me sonó conocida igual. Pensé en la cocina de casa, en la radio prendida mientras hacía cosas simples, en cómo esas canciones acompañaban sin pedir nada. El aire estaba seco y me ardían los ojos, aunque no podía cerrarlos mucho tiempo. Cada vez que alguien entraba, el cuerpo reaccionaba menos. Ya no me tensaba igual. La palabra seguía ahí, instalada, como un objeto que no se puede mover. No gritaba, no empujaba, solo ocupaba espacio. Me quedé mirando el borde de la ventana, la luz que cambiaba de color, aceptando que ese día también se iba a ir sin que nada se resolviera. Más tarde, escuché pasos conocidos detenerse frente a la puerta, y esta vez entró sin apuro. Se sentó en la silla como si fuera un trámite más, y empezó a hablar de cosas prácticas, de horarios, de lo que había que hacer después. No me miró. Hablaba hacia adelante, hacia nadie. Yo escuchaba cada palabra con una claridad que me sorprendía. Pensé en cómo la voz de alguien puede volverse extraña de un momento a otro. No mencionó lo que había dicho antes, ni su risa, ni la orden dicha sin cuidado. Era como si eso no hubiera pasado. Sentí una calma fría, una distancia que no dolía como antes. Me di cuenta de que ya no necesitaba que reconociera nada. Eso también se había ido. Cuando terminó de hablar, se levantó y dijo que avisaría cualquier cosa. La puerta se cerró y el cuarto recuperó su silencio. Pensé que ese silencio era más honesto que cualquier palabra. Me quedé respirando con ayuda, dejando que esa certeza se asentara sin resistencia. La noche volvió a caer y el cansancio se hizo más profundo, más uniforme. Ya no había picos, solo una línea constante. El cuerpo seguía respondiendo a medias, y eso parecía suficiente para todos. Escuché una enfermera comentar que el día que había sido largo, y asentí por dentro, aunque no podía moverme. Pensé en cómo el cansancio compartido a veces no significa lo mismo. Afuera, la ciudad seguía con su ruido apagado, lejano, y eso me daba una sensación extraña de continuidad. Pensé en todo lo que iba a quedar pendiente si salía de ahí, en conversaciones que no iba a tener, en gestos que ya no iba a esperar. La palabra seguía ahí, pero ya no me sorprendía. Se había vuelto parte del paisaje, como las máquinas, como el olor, como la luz blanca. Me quedé despierta mirando el techo, respirando con ayuda, aceptando que lo que había pasado no iba a cambiar, pero que yo tampoco era la misma que había entrado. La noche avanzó y yo avancé con ella, sin ruido, sin pedir nada. La madrugada llegó sin anuncio, y el hospital entró en ese estado suspendido donde todo sigue funcionando, pero más lento. El cuerpo ya no respondía igual a nada. No había sobresalto, no había tensión, solo una presencia constante, pesada, como si yo misma fuera parte del mobiliario. Me revisaron varias veces sin decir mucho. Cambiaron bolsas, anotaron números, ajustaron tubos. Cada gesto era preciso, aprendido, sin espacio para otra cosa. Pensé en cómo uno puede volverse invisible incluso estando ahí, respirando, ocupando espacio. Escuché conversaciones técnicas que no me incluían y entendí que ya no hacía falta. Todo lo importante se decía alrededor. Pensé en las noches en que me quedé despierta esperando que alguien llegara bien, que alguien volviera. Ahora nadie esperaba nada de mí. La palabra seguía ahí, sin fuerza nueva, sin sorpresa. Ya no dolía como antes. Dolía distinto, más profundo, más quieto. Me di cuenta de que el dolor también se acomoda cuando no tiene salida. Afuera, algún ruido de la calle se coló por una rendija y me recordó que el mundo seguía. Yo estaba en pausa. No era una pausa breve.
Era una pausa que iba a cambiar la forma de todo. Cerré los ojos un momento y no pensé en nada. El cansancio ya no necesitaba permiso. Cuando volvió a amanecer, sentí que algo se cerraba por dentro sin hacer ruido. No fue una decisión, fue un ajuste. El cuerpo seguía ahí, sostenido, pero yo ya no esperaba nada distinto. Entraron, salieron, hablaron de pasos a seguir, de tiempos aproximados. Escuché todo como si viniera de lejos. Pensé en cómo algunas frases marcan un antes y un después sin pedir permiso. Pensé en cómo esa orden dicha en voz alta había acomodado todo lo demás. Ya no había lugar para dudas. Me di cuenta de que, si salía de ahí, no iba a volver al mismo lugar. No por la enfermedad, por haber escuchado eso y seguir respirando después. La luz avanzó por la pared y yo la seguí con la mirada hasta que dejó de importarme. Afuera el día empezó como cualquier otro. Adentro algo había terminado. No hubo palabras finales. No hubo reconciliación. Solo esta certeza silenciosa que se quedó conmigo, firme, sin dramatismo. El cuerpo siguió respirando con ayuda. Yo seguía ahí, y con eso alcanzó. Horas después, cuando el movimiento del hospital empezó a cambiar y las voces se mezclaron con un cansancio distinto, entendí que ya no estaba esperando un resultado, sino un cierre que no iba a llegar como uno imagina. El cuerpo seguía ahí, conectado, funcionando con ayuda, pero algo adentro se había acomodado en silencio. Escuché pasos detenerse frente a la puerta y seguir de largo, varias veces, sin que eso me alterara. Antes cada sonido era una alerta. Ahora era solo sonido. Pensé en cómo una se acostumbra incluso a lo que parecía imposible de soportar. La frase seguía existiendo, pero ya no ocupaba todo el espacio. Estaba guardada en algún lugar profundo, donde las cosas no se olvidan pero dejan de gritar. Me di cuenta de que no necesitaba entenderlo todo para seguir. No necesitaba perdonar, ni explicar, ni ser entendida. Bastaba con estar viva en ese momento, respirando, sintiendo el peso del cuerpo contra la cama. Afuera, alguien reía en el pasillo y no me dolió. Alguien cerró una puerta con cuidado y tampoco me dolió. El mundo seguía su curso sin consultarme y yo lo acepté sin resistencia. Pensé que, si salía de ahí, iba a caminar más despacio, no por debilidad, sino por atención. El cansancio seguía, pero ya no me arrastraba, me sostenía. Cerré los ojos un momento y dejé que el ruido constante hiciera su trabajo. No pedí nada, no esperé nada, y por primera vez desde que todo empezó, ese silencio no me resultó injusto. Al final creo que lo que más me pesa no es lo que pasó en ese cuarto, sino darme cuenta de hasta dónde llegué sin darme permiso para parar. Hoy entiendo que seguir respirando después de escuchar eso ya fue una forma de resistencia. No sé explicar en qué momento exacto cambié, pero sí sé que nada dentro de mí volvió a ser igual después de ese día. Si esta historia movió algo dentro de vos, decímelo. Contame qué sentiste o si viviste algo que todavía te cuesta nombrar. Si querés quedarte acá conmigo y seguir escuchando estas historias, suscríbete. Y si sentís que este espacio merece apoyo, podés hacerte miembro. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo silencio.